Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 169, 170, 171, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 8, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 169. Rione Liberadora, parte 1. Bajo el cielo algo nublado, la capital del reino de Delfuento era visible en el horizonte lejano. La ciudad parecía en gris y separada del resto de sus alrededores. Las orejas de gato de Chiome se movían inquietas sobre su cabeza mientras escaneaba la ciudad aparentemente abandonada. Incluso a esta distancia, el hedor a mierda de la ciudad logra alcanzarnos. Detrás de Chiome había un grupo de personas con orejas de gato vestidas con ropas de ninja similares, pero eso también iba con la expresión sombría cuando miraban a la antigua capital en la distancia. Es dudoso que haya sobrevivientes. Nunca había visto una ciudad completamente envuelta por las impurezas de la muerte. Ariane, que estaba de pie con los brazos cruzados, parecía estar de acuerdo con Chiome. De vez en cuando, una brisa cálida soplaba sus largos y blancos mechones en sus ojos, lo que hacía que ella los apartara. Los preparativos están completos, así que estamos listos para atacar en cualquier momento. El Elder Dylan, el comandante de esta operación, comentó mientras estaba de pie junto a Ariane. Actualmente se encontraban en una colina empinada al suroeste de Rione. Su campamento base, que albergaba las fuerzas que habían sido transferidas, estaba escondido detrás de una pequeña área boscosa. Una ubicación tan cerca de la teocracia de Iruku y la frontera de Delfuento era perfecta para lanzar un ataque de pinza. Por lo tanto, había sido elegido como la base de operaciones para la batalla a venir y perfecto centro de observación. Basados en la información que Goemon recolectó de su anterior expedición de exploración, lograron calcular el rango de las capacidades sensoriales del enemigo. Además, podrían abandonar fácilmente esta base y huir al bosque si fuera necesario. La fuerza de combate que se había reunido aquí, los guerreros elfos y el clan Corazón de Hoja, eran expertos en el combate en el bosque. A pesar de que contaban con menos de 5.000, fácilmente podían vencer a una fuerza de más de 100.000 a través de los guerrilleros. Los elfos habían usado su magia de espíritu terrestre para afianzar su base improvisada y rodearla con un muro resistente, con otras defensas colocadas estratégicamente a lo largo de la línea de árboles en preparación para una batalla defensiva. Mientras retroceder en el bosque no haría mucho contra la movilidad y la fuerza de los monstruos araña, pero ralentizaría a los soldados no muertos que conformaban la mayoría de las fuerzas del enemigo. Construir tal base en la cantidad limitada de tiempo que tenían era un tributo a la considerable habilidad de los elfos y bestias. ¿Es finalmente el turno de este? Cuando el anciano Dylan comenzó a dar órdenes a varias personas a lo largo de la base, una voz resonante habló desde el interior del bosque. El origen de la voz estaba a una altura de casi 4 metros y tenía una cabeza de dragón. Era el rey dragón Uillias Fim en su forma humana. Aunque no es tan grande como Ferubibisurote, tenía una longitud de 30 metros en su forma de dragón y se le había pedido esperar en el bosque hasta que fuera el momento de que actuara. Aunque inicialmente era reacio a cumplir con la solicitud, Ferubibisurote era una existencia significativa en sus ojos, así que sonrió y asintió vagamente cuando fue asignado al equipo de Delfuento. Todo un beta. Nuestro asalto a Rione debería comenzar pronto. Cambié el hacha que había estado usando hasta ahora para la Holy Thunder Sword y me dirigí hacia Ariane y Chiome. Uillias Fim y los tres nos encargamos de sacar a los no muertos de Rione. Kyun. ¿Quieres venir, Ponta? Va a ser peligroso, Kyun. Ella parece estar en su convicción, así que llevaríamos un tripulante más. Además de la Holy Thunder Sword Bringing, llevaba la de Olish y el Doth Teutates y la botella de emergencia de agua de manantial que llevaba a todas partes hoy en día. Ya había recibido permiso. Reorganízame todo este tiempo. Cuando Ariane y Chiome terminaron de revisar su equipo, Uillias Fim se convirtió en su forma de dragón cerca de la base. Casi 30 metros de largo de su cuerpo estaba cubierto de escamas azuladas, 4 cuernos descansaban sobre su cabeza y, a diferencia de Ferubibisurote, tenía 4 alas enormes en su espalda. Nuestra estrategia aprovecharía sus habilidades de destrucción masiva. Y con respecto a mis habilidades de destrucción masiva, todavía tenía las habilidades del Caballero Celestial en reserva, pero quería evitar usarlas si era posible. ¿Estás listo? Entonces nos vamos. Una enorme ráfaga de viento estalló en el lugar cuando Uillias Fim agitó sus enormes alas y comenzó a ascender en el aire.
El espectáculo de ver a un rey dragón en vuelo siempre es deslumbrante. Desde que Willias Finn flotaba en el suelo, su cola se arrastró por el suelo, Ponta se envolvió alrededor de mi cuello como una bufanda cuando salté y agarré una de sus piernas, con Ariane tímidamente siguiendo su ejemplo. Cuando Chio me agarró ligeramente sus piernas, Willias Finn batió sus alas una vez más y comenzó a volar lentamente hacia Rione a baja altura. La tierra debajo de nosotros volaba a velocidades increíbles, esta suave sensación a través de mi cuerpo hace que este método de viaje sea mucho más emocionante que atravesar el cielo a grandes alturas. Me sentí como si estuviera en una atracción de parque extremo, pero el rostro pálido de Ariane dejó en claro que no es una experiencia agradable para todos. Es demasiado rápido. Los gritos asustados y las quejas sobre nuestra velocidad que logró escapar de sus labios, en su mayoría se perdieron en la corriente de aire. Cuando me miré a Chiome, su expresión permaneció inexpresiva como siempre, pero su cola se enderezó como un alfiler, y parecía un poco tensa. Kyun. Pota parecía estar disfrutando tanto como el viaje en la espalda de Ferubi Bisurote. La razón por la que utilizamos este emocionante modo de transporte fue que Willias Finn dijo que le costaría volar con varias personas en su espalda y que esto era lo mejor que podíamos encontrar en el corto tiempo que teníamos. Tendría que usar la magia de transferencia de corto alcance una docena de veces para cubrir la distancia que sostenía en su pierna en segundos. Cuando nos acercamos a Rione, la ciudad entró en foco. Similar a lo que se había desarrollado en Tajiento, múltiples brechas corrían a lo largo del muro defensivo de la ciudad, y se alzaban enormes columnas de humo desde el interior. Está claro que la mancha negra dispersada alrededor de las paredes derrumbadas no escapaba de los ciudadanos. Este pueblo está casi enteramente ocupado por los no muertos. Nunca he presenciado una vista tan desastrosa. Willias Finn pronunció eso mientras bajaba su velocidad y altitud. La quimera araña ni siquiera tuvo tiempo de reconocer la amenaza antes de que Willias Finn los cortara con las garras de sus patas traseras. Mientras que las arañas eran una amenaza para los humanos, no eran nada más que una rata no muerta para un rey dragón. A medida que nos acercábamos a Rione, las quimeras araña y los soldados no muertos que estaban patrullando fueron separados y dispersados por la larga cola de Willias Finn. Willias Finn se elevó más alto en el aire, sobre las paredes de la ciudad, y nos dio una vista de la antigua capital de Delfuento. Teníamos la intención de atraer la atención de los no muertos y llevarlos de regreso a donde estaban esperando Goemon y Dylan. Sin embargo, si lleváramos a todas las decenas de miles de muertos vivientes a esa base simple, no duraría más de una hora bajo su asedio. Primero que nada, tendríamos que sacar a los muertos vivientes de la ciudad. Una vez que estuvieran en las planicies abiertas, desataríamos nuestro ataques de efecto de área, y luego canalizamos a los sobrevivientes hacia la base. Nuestro trabajo era eliminar a los muertos vivientes fuera de la ciudad, y asegurarnos de que el enemigo no pudiera ignorarnos, incluso si lo desearan. Así, con nuestra formación actual, miré a Ariane, y ella tenía los ojos de alguien que cometió un gran error. Ella debería volver en sí misma una vez que aterrizamos, ahora solo queda darle unas palmadas a Willias Finn y darle la señal. Willias Finn Dono, estaremos descendiendo aquí. Por favor, sigue con el plan. Este entiende y te pide que le confíes todo. Después de volar un poco más, encontramos una llanura, aproximadamente al noreste de la ciudad. En el momento en que la cola de Willias Finn tocó el suelo de nuevo, salté de su pierna. Debido a la velocidad de vuelo de Willias Finn, me deslicé hacia el suelo en un arco gradual, y los dos soldados no muertos que patrullaban la zona se dieron la vuelta cuando por el golpe de mi caída. Desenvainé la espada del trueno sagrado y los corté de inmediato. Hemos hecho un aterrizaje muy bueno si lo digo yo mismo. ¿No te parece, Ponta? Kyun. Ponta se desenroscó lo suficiente como para darme una mirada confusa. Parece que Ponta no pudo percibir el romance de un caballero y arma favorita saltando de un medio de transporte listo para rebanar a sus enemigos. Aterrizar de la forma en que lo hice no era posible con un cuerpo de carne y hueso, solo era posible con un cuerpo fuera de la lógica. En cuanto a los otros dos, Chio me saltó solo después de que Willias Finn redujo aún más la velocidad, e incluso entonces apenas aterrizó después de hacer varios saltos mortales para frenar su descenso. Fue un aterrizaje digno de un ninja, pero fue imposible para mí actual replicarlo con éxito. Ariane, por otro lado, estaba básicamente en caída libre cuando finalmente soltó la pierna de Willias Finn, el suelo se levantó para atraparla. Desde la distancia, parecía como si estuviera temblando y teniendo pequeñas convulsiones, pero debería estar bien, ¿verdad?
Como no había muertos vivientes en el área general de Ariane, tenía que preocuparme por los que se reunían a mi alrededor antes de preocuparme por ella. Espada del rayo sagrado. Al invocar la habilidad de arma, una corriente azul de energía envolvió mi espada, doblando la longitud de la hoja en el proceso. Se podía escuchar un sonido único mientras balanceaba ligeramente mi espada en el aire. Los monstruos heteromórficos descendieron sobre mí desde todas las direcciones, sin embargo, estaba familiarizado con estas quimeras de arañas que aparentemente se movían lentamente y quería probar mis habilidades de lucha. Flaming Dragon Slash. Todavía había una distancia considerable entre la quimera araña objetivo y el rango habitual de mis habilidades, pero la onda de energía disparada, que había crecido en proporción a la hoja alargada, no solo las alcanzó sino que desintegró la quimera y sus subordinados al contacto. Fue imposible combinar los efectos de las habilidades de combate en el juego, pero el ataque de corte de hierba de ponta me dio la idea de probar las limitaciones aquí. El resultado fue una habilidad útil de control de multitudes. Kyun. Ponta entendió lo que había realizado y comenzó a mover la cola con entusiasmo mientras permanecía envuelta alrededor de mi cuello, disparando ocasionalmente una hoja de viento propia de su magia. Aunque la distancia parece haber aumentado desde la última práctica, no había enemigos alrededor. Y Chiome también lidió con algunos no muertos sin problema. Ariane se había recuperado lo suficiente como para separar una parte superior humana de su mitad araña, con las llamas creadas a partir de su magia espiritual, reduciendo la quimera a una pila de polvo. Sus hombros cayeron con un suspiro, y parecía un poco irritada mientras exploraba el área en busca de otras amenazas. Willias Finn rodeó la ciudad de Rione como un ave en busca de su presa, ocasionalmente bajando en picada para cazar a los muertos vivientes. Desafortunadamente, sus números eran demasiado grandes y nuestros esfuerzos individuales no iban a llegar a solucionar algo. Incluso el impresionante número de muertos vivientes fuera de la ciudad no pudo comparar los números que imaginé que estaban detrás de esos muros. Mientras reducía cualquier no muerto que se me acercara, mis ojos escaneaban constantemente el área circundante y la parte superior de la pared. Estábamos dando patadas y un alboroto impresionante aquí afuera, pero no había señales del extraño chico que Goemon había mencionado. Teniendo en cuenta cómo Goemon describió al niño, era posible que fuera uno de los líderes de Iruku, su forma verdadera aún no se había visto. Incluso cuando la mayoría de los no muertos fuera de la ciudad habían sido eliminados, Rione se mantuvo inquietantemente tranquila. Extraño, las impurezas no muestran signos de debilitamiento, pero no nos persiguen, ¿fracasó la estrategia? Ariane expresó sus dudas cuando se colocó a mi lado y miró hacia la ciudad. El hedor sigue siendo, pensé que nuestras acciones no están haciendo nada. Pero, después de apuñalar al último no muerto, Chio me tomó un lugar al lado de Ariane, su pequeño ruido y orejas de gato se movieron mientras miraba la ciudad. Chio me levantó una ceja y parecía que estaba a punto de decir algo, pero un viento feroz en nuestra parte trasera la interrumpió, y nos hizo mirar hacia sus orígenes. La tierra tembló cuando Willias Finn aterrizó detrás de nosotros, sus alas dobladas directamente contra su espalda y una expresión intensa en su rostro. El orquestador de esta farsa se está moviendo dentro de la ciudad. Están saliendo. Ante el comentario de Willias Finn, mi mirada de inmediato regresó a Rione. Capítulo 170. Rione Liberadora, parte 2. Las paredes desmoronadas de Rione ya no podían cumplir su función. De repente, una horda de muertos vivientes fue arrojada desde uno de los enormes agujeros en la pared, sin prestar atención a la montaña de escombros en su camino. Aunque no estaban marchando como lo haría un ejército humano, tampoco estaban avanzando sin pensar en una estrategia. Dos figuras lideraban la manada de muertos vivientes, el par claramente era diferente de los que seguían su estela. Uno era un niño pequeño, probablemente el chico que Goemon había mencionado antes. La inocencia permaneció en las delicadas facciones del niño, sus ojos fríos y su cabello lacio llamaron su atención. Era posible que estuviera separado del sacerdocio, dadas las túnicas blancas decorativas, el chico no estaría fuera de lugar en un coro local. La persona al lado del niño vestía lujosas túnicas canónicas. A pesar de que no podía ver su rostro, dado el personal cuidadosamente diseñado que llevaba el hombre, estaba claro el día en que era un miembro de alto rango de la iglesia. El velo blanco atado a su casco ocultaba por completo la cara del hombre.
El acto de ocultar su rostro le da al hombre una atmósfera extraña. Los dos que lideraban a los muertos vivientes llevaban collares grabados con el sello sagrado de Iruku, marcándolos como administradores de la iglesia. Claramente, eran individuos de alto rango de la teocracia de Iruku. La distancia entre la pareja y nosotros disminuía constantemente, sin embargo, ni su horda ni ninguno de nosotros hacía nada precipitado, ya que la hostilidad abierta destruiría cualquier posibilidad de negociación. Solo cuando era posible escucharnos, detuvieron su avance. Por un tiempo, solo se escuchaba el sonido de la hierba crujiente. Nuestras vistas evaluaban a nuestros enemigos, tal como nuestros enemigos nos evaluaron. Después de unos momentos de silencio, el hombre velado fue el primero en hablar. Nunca imaginé que tratarías de capturar la ciudad con una fuerza tan pequeña. Aunque su voz era plana y sin ninguna entonación, su genuina sorpresa se transmitió claramente. Le devolví la mirada cuando sentí su mirada detrás de su velo. Entonces, ¿eres el caballero que derrotó a nuestro Palermo? Debo admitir que luchar contra otro jugador sin usar soldados parece que será divertido. ¿Nos presentamos? Después de dominar un tanto la conversación, el hombre velado levantó su bastón hacia el cielo e invocó un poderoso hechizo. Venid, habitante del inframundo, Bala Balaam esquelético. Una enorme nube de tinta negra se formó instantáneamente en respuesta al canto del hombre, y del aura mágica de color rojo sangre que se agitaba dentro de las nubes, emergió una criatura demoníaca de 15 metros de altura. Aunque en realidad nunca he visto un demonio, no había otra manera de describir a la bestia frente a mí. Una máscara de cráneo humano se sentaba cómodamente entre los cuernos de carnero de la criatura y una intención asesina emanaba de sus 4 pupilas rojo sangre. A pesar de que tenía la apariencia de un homínido, su cuerpo estaba cubierto por un grueso pelaje negro, sus extremidades eran esqueléticas, y ambas alas grises y una cola serpentina brotaban de su espalda. El demonio esquelético levantó las grandes espadas que llevaba en ambas manos y lanzó un grito de guerra misterioso antes de saltar hacia Willias Finn detrás de nosotros. Willias Finn saltó al aire en respuesta y atrapó las espadas del demonio esquelético con sus patas delanteras, al mismo tiempo que usaba su larga cola como un látigo para lanzar un golpe al torso del demonio. Aunque la masa y el poder del rey dragón deberían haber enviado al demonio a volar, logró abrir su ala y recuperar su postura en cuestión de segundos. Cuando la batalla de Kaiju tuvo lugar arriba, el niño que estaba de pie junto al sacerdote velado dio un paso adelante. Mi nombre es Tismo Gala. Soy uno de los 7 cardenales de Iruku. Otorgado el nombre de Temperancia. Aquí vengo, Neesan. El joven llamado Tismo se reveló como un cardenal para Ariane y Chiome, con una sonrisa espeluznante en su rostro, justo antes de que su cabeza se hinchara y se abriera como una anémona de mar. Luego su cuerpo se hinchó y prosiguiendo el cambio, tanto sus brazos se transformaron en tentáculos largos de color carne, con su cuerpo ahora masivo apoyado por 6 piernas. Husk. Se viene el hentai. B. La criatura ya no era un niño, ahora se parecía más a una planta carnívora. La tierra tembló cuando el monstruo saltó hacia adelante y estiró sus tentáculos hacia Ariane y Chiome, pero la pareja logró esquivar el ataque. Por lo que pude ver, los tentáculos eran bastante rápidos, pero la parte inferior del cuerpo se arrastraba, por lo que el monstruo tenía una pésima afinidad con enemigos rápidos y evasivos. El velador principal levantó su bastón e invocó otro hechizo. Te enseñaré cómo los nigromantes luchan contra los guerreros. Necroresonancia. Cuando el hombre velado lanzó el hechizo, una aura negra envolvió a los miles de muertos vivientes detrás de él. Los no muertos silenciosos hasta este punto desataron una cacofonía de gritos animalistas mientras absorbían el aura en sí mismos. La amenaza que ahora representaban era palpable, ya que todos los soldados y quimeras no muertos rugían y sus ojos empezaron a brillar de un color carmesí brillante. La magia del hombre velado simplemente había suavizado las estadísticas de los no muertos. Sin embargo, fue un hechizo devastador cuando se cuenta con más de 100.000 soldados. Un hechizo como ese habría tenido un efecto limitado en el juego, pero ese no fue el sentimiento que tuve al ver el cambio que se produjo en los no muertos. Reflexiona sobre tu ingenuidad para tratar de capturar una base enemiga sin traer ninguna unidad de soldados. El hombre habló en tono complacido, y, como si hubiera sido una señal, los muertos vivientes avanzaron hacia nuestra posición como una marea. K. Flaming Dragon Slash.
Corté un par de docenas de soldados no muertos y algunas quimeras antes de saltar para poner algo de distancia entre ellos y yo, pero el enjambre persistió. Otro Flagging Dragon Slash derribó a los enemigos a mi izquierda, mientras los empujaba con mi escudo y continuaba retrocediendo. El tsunami de los muertos vivientes me impidió desatar movimientos llamativos, era todo lo que podía hacer para defenderme con mi combinación de espada del rayo sagrado y barra de dragón volador. Mientras estaba saltando hacia atrás cada vez que creaba una apertura, la distancia se cubrió inmediatamente de nuevo antes de que tuviera la oportunidad de aprovechar la oportunidad. Aunque mis brazos no dejaron de moverse, concentré mi atención en el hombre velado. Podría haber dejado este lugar con magia de transferencia, pero los no muertos sin duda interferirían en la batalla de Ariane y Chiome. Revelar el rostro del enemigo primero fue la mejor opción. La única razón por la que mantenía esta barra y juego de retiro era para poner suficiente distancia entre la horda, Ariane y Chiome. El hombre con velo parecía disfrutar viendo mi lucha desesperada. Sin embargo, no podía permitirse ser tan descuidado. Paso dimensional. Justo antes de que la horda de muertos vivientes me abrumara, invoqué mi magia de transferencia de corto alcance y aparecí al lado del hombre con velo. El genuino shock transmitido desde detrás de su velo indicó que mi ataque sorpresa funcionó. No pude evitar reírme cuando los muertos vivientes se tropezaron el uno con el otro, ahora que su objetivo desapareció, pero coloqué mi espada del trueno santo en la cabeza del hombre con velo. Grin. Las chispas volaron cuando el hombre bloqueó mi corte con su bastón. Sin embargo, él chasqueó la lengua porque, a pesar de que había bloqueado mi ataque, me las arreglé para rechazarlo. La espada del trueno sagrado era un arma de grado mítico, por lo que el personal debe haber estado bien hecho para bloquearla sin sufrir daños. Reconocí al hombre como un adversario delicado, pero parecía más molesto que nada. Puedes usar la magia, aunque seas un guerrero. Joder, ¿implementaron la clase de guerrero mágico sin que yo lo supiera? El hombre velado se detuvo por un momento para dejar salir un torrente de maldiciones antes de invocar un nuevo hechizo. Evil Torne. Después de lanzar el hechizo, 3 cabezas semitransparentes y podridas aparecieron en la punta del bastón del hombre con velo antes de lanzarse hacia mí. Sin querer, dejé de moverme y me quedé estupefacto cuando no sentí ninguna resistencia cuando las cabezas se desvanecieron después de cortarlas. No parecía un hechizo por el que tenía que preocuparme, pero incluso después de que recuperó el equilibrio, mi oponente continuó lanzando el mismo hechizo. Sin embargo, ignoré las cabezas y cargué hacia adelante con mi escudo frente a mí, utilizando el largo alcance de mi espada de luz para golpear al hombre con velo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Cuando la punta de mi espada logró cortarse el velo, el hombre se retiró por reflejo hasta que estuvo justo fuera de mi alcance. A pesar de mí, mis piernas se congelaron cuando vislumbré el rostro del hombre. Ese breve momento de vacilación permitió que una esfera negra se tragara al hombre anteriormente velado, solo para que él emergiera de otra esfera a una gran distancia de donde había estado. También era capaz de usar magia de transferencia de corto alcance. En mi intento de ponerme al día con él usando el paso dimensional, terminamos haciendo ping dentro y fuera de la existencia en todo el campo de batalla. Sin embargo, el hombre usó varias quimeras araña como un obstáculo para ayudarlo a escapar. Después de lidiar con las molestias, exploré el área en busca del hombre, pero él se había escondido hábilmente entre sus no muertos. No puedo eliminar al chico sin una vista de pájaro del campo de batalla. Maldije a los muertos vivientes que bloqueaban mi línea de visión e incluso desaté algunos Flagging Dragon Slash en mi frustración. Llevé mi conciencia espacial a sus límites mientras me retiraba de los no muertos, pero los desarrollos en la batalla de Willias Finn atrajeron mi atención hacia el cielo. Capítulo 171. Rione Liberadora, parte 3. Aunque la batalla parecía estar en constante cambio entre el atacante y el defensor, Willias Finn tomó los ataques del monstruo esquelético sin mayor problema. El diablo soltaba ocasionalmente una bola de fuego masiva de su boca, pero Willias Finn los disipaba fácilmente creando tornados con su magia. Los desafortunados no muertos atrapados en el fuego cruzado fueron quemados hasta convertirse en crujientes o arrastrados por la violenta ráfaga de viento. Esos dos no se preocuparon por los muertos vivientes que eliminaban con la magia que se desataban el uno al otro.
De hecho, parecía que Willias Finn provocó intencionalmente estos ataques destructivos fuera del monstruo. Willias Finn golpeó una de las espadas del demonio de sus manos con su cola, un acto que tuvo el desafortunado efecto de reducir las quimeras circundantes a cenizas cuando aterrizó. Mientras el demonio estaba ocupado mirando hacia su espada caída, Willias Finn canalizó magia en su cola y desató una hoja de viento lo suficientemente poderosa como para cortar una de las alas del demonio, enviándola en espiral hacia el aire. Supongo que no eres un enemigo digno después de todo. Willias Finn agarró la cabeza del demonio con sus patas traseras y aceleró el descenso del monstruo antes de estrellarlo contra el suelo. Los muertos vivientes en la zona de choque simplemente desaparecieron después del impacto sacudiente de la tierra. El demonio intentó volar lejos varias veces, pero sin ambas alas, sus intentos fueron en vano. Cuando Willias Finn descendió, la victoria del Rey Dragón estaba casi asegurada. Mirando a Ariane y Chio me reveló que la batalla ya se había puesto a su favor. El gran cuerpo del Cardenal Tismo no parecía ser capaz de una velocidad sobrehumana, pero eso no le impedía saltar al aire e intentar aplastar a su enemigo con su peso. Su cabeza de anémona de mar arrojaba jugos corrosivos por todo el lugar. Sin embargo, Ariane y Chio me ya habían captado su patrón de movimiento y habían logrado lesionar al Cardenal a través de sus esfuerzos combinados. A pesar de haber perdido uno de sus tentáculos del brazo, el Cardenal intentó golpear a Ariane con el brazo restante, pero Chio me logró detener su ataque empalándolo a través del pecho con una lanza de agua. No había forma de que Ariane pasara por alto tal apertura. Pasó de retirarle el tentáculo a cortar el apéndice con su espada de fuego en un movimiento gracioso. De repente, Tismo comenzó a convulsionarse incontrolablemente cuando una corriente de gritos incomprensibles se originó en su cabeza de anémona de mar. Ariane y Chio me permanecieron vigilantes y observaron a su oponente desde una distancia segura. De repente, los muñones de sus tentáculos se regeneraron como si nunca hubieran sido cortados. Las heridas en su cuerpo permanecieron. ¿Fueron los tentáculos las únicas partes de su cuerpo capaces de tal regeneración? Mientras reflexionaba sobre estas cosas, las dos mujeres reanudaron de inmediato su ataque al Cardenal. Sin embargo, a diferencia de su formación de ataque anterior, Chio me cambió desde el frente, convirtiéndose en el objetivo principal de los tentáculos del Cardenal, mientras que Ariane lo flanqueaba. Tismo intentó detener el asalto de Ariane arrojando más jugos corrosivos, pero el número de heridas en su cuerpo aumentó, mientras que los fluidos no mostraron signos de conexión. Dividir su atención entre la pareja resultó ser un error costoso, ya que Chio me logró ensartar cuchillas en los dos tentáculos y clavarlos en el suelo, insertando una segunda y una tercera lanza en buena medida. Al mismo tiempo, Ariane clavó su espada de fuego en el cuerpo de Tismo. El grito que explotó por los orificios de Timso era indescriptible. Dudé que ella hubiera asestado un golpe fatal, pero estaba claro que Timso no podía vencer a esos dos. Era evidente que mis compañeros tenían la ventaja en su batalla. El ataque de una quimera araña me hizo volver al presente y usé el paso dimensional varias veces para retirarme a un lugar seguro. Willias Finn, Ariane y Chio me estaban ahora a una distancia considerable del ejército de los no muertos, lo que me permitió estar tranquilo cuando reanudé mi búsqueda del hombre con velo. Cuando nos conocimos, el velado había dicho: ¿no eras el caballero vestido de plata que derrotó a nuestro Palermo? Esto significaba que Palermo había sido el subordinado de ese tipo. Si ese era el caso, entonces el hombre con velo era el papa de la religión Iruku. No había esperado encontrarme con él fuera de su fortaleza, pero su presencia aquí tenía sentido si él era el único que tenía los medios para producir en masa a los no muertos. No solo eso, el comentario del papa trajo numerosas posibilidades en mi mente. Cuando vislumbré su rostro, atisé en el calor del momento, pero ahora que tuve tiempo de enfriar mi cabeza, el curso correcto de acción se ha vuelto un poco más claro. ¿Me atrevo a matar al papa? La verdadera cara del papa detrás del velo, era una calavera similar a la mía, con luces rojas brillando en las cavidades vacías. Él podría tener circunstancias similares a las mías. ¿Por qué estaba envuelto en las maquinaciones de Iruku? Si se me da una oportunidad, me gustaría tener una conversación con el Papa, pero tuve la sensación de que sus acciones aquí ya respondieron a mis preguntas. Aún así, eso fue solo una conjetura por mi parte. La furiosa horda de muertos vivientes que me perseguía sería un obstáculo para cualquier conversación que intentara iniciar. Si él era alguien como yo, entonces no debería morir por el tipo de ataque requerido para eliminar a la horda de la ecuación. Sé que eventualmente tendré que usar esto otra vez, Ponta, ¿por qué no vas a esperar en el cielo? Las cosas están a punto de ponerse un poco agitadas.
Ponta se desenrolló de mi cuello y voló hacia el cielo con su magia mientras respondía. Kyun. Observé cómo la cola esponjosa de Ponta desaparecía antes de volver a enfocarme en el campo de batalla. Respiré hondo y evocé el hechizo. Ven. Serafines de juicio firmes. Guardián Uriel. En ese momento, sentí que una gran cantidad de maná abandonaba mi cuerpo cuando apareció a mis pies un círculo mágico gigante, con una multitud de pilares de piedra que se levantaban del suelo en sus bordes, creando una pared protectora a mi alrededor en el proceso. La barrera se selló rodeando rápidamente las hordas de no muertos conmigo, la formación mágica los convirtió instantáneamente en partículas de luz que procedieron a desviarse hacia el cielo. El centro de la formación de repente desató una columna de luz dorada hacia el cielo, cuando un himno comenzó a sonar de alguna fuente desconocida. De ese pilar surgió una figura humanoide. Al igual que Michael, la figura tenía 5 metros de altura. El cuerpo entero de los serafines estaba envuelto en una hermosa armadura dorada, que parecía ser una versión más elegante de la armadura celestial de caballero. Sin embargo, había 6 grandes y hermosas alas en su espalda. Liberando plumas doradas con cada golpe, era obvio qué tipo de ser era este. Llevaba un enorme martillo de guerra sobre su hombro y llevaba un casco que cubría completamente su rostro. Una de las 4 habilidades de los caballeros celestiales, serafines de juicio firmes. El profeta Uriel. El ángel serafín, con su abrumadora presencia y santidad, levantó su cabeza tranquilamente hacia el cielo. En ese momento, una voz angelical que solo podía describirse como el rugido del cielo emergió desde el interior del casco, reduciendo a los no muertos dentro de su alcance a partículas de luz que fueron arrastradas por el viento. El bloqueo de piedra en el borde de la formación se redujo de manera similar a partículas de luz que permitieron a todos ver lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, los serafines se encogieron gradualmente hasta que alcanzaron los 2 metros de altura y se colocaron a salvo detrás de mi espalda. Un grito escapó de mis labios cuando el poder abrumador del ser superior se forzó a sí mismo en el contenedor mal encajado que era mi cuerpo. Cada fibra de mi rechazo experimentó esta sensación más de una vez, pero fue necesario usarla, así que apreté los dientes y mantuve mi conciencia. Cuando vi a Ponta mirando ansiosamente por el rabillo del ojo, golpeé mi puño contra mis piernas temblorosas y me puse de pie. El aura divina de los serafines ya se había desvanecido, y los muertos vivientes habían reanudado su intrépido cambio. Era conveniente que la horda no muerta me atacara en lugar de estar dispersa por el muro exterior de Soulia como la última vez. Esto hizo más fácil matar a muchos muertos vivientes con un solo golpe. Puedo liberar la habilidad del caballero celestial antes de eso. Miré de frente, respiré hondo y me concentré en liberar a una de las autoridades de los serafines. Los serafines agitaron sus alas mientras flotaban detrás de mí e imitaban mis movimientos. Como si pudiera detectar lo que estaba a punto de desatar, Willias Finn cortó lo que quedaba del demonio esquelético, corrió tan rápido como lo había visto moverse antes, recogió a Ariane y Chiome antes de escapar al cielo. Kyun. Incluso Ponta notó el cambio en el flujo de esta batalla y aterrizó en su lugar habitual encima de mi casco con un grito de alivio. Aunque consideré de antemano el alcance de las habilidades de aniquilación del caballero celestial, esta fue la primera vez que realmente usé la autoridad en realidad, por lo que me sentí un poco aliviado de que mis compañeros se hubieran movido bien fuera de la zona de peligro. La autoridad que estaba a punto de usar se consideraba un hechizo de destrucción masiva. Distorsión de rayo meteorito. Perdición del meteorito. Una formación mágica masiva y compleja apareció en el cielo cuando los serafines levantaron su enorme martillo de guerra por encima de su cabeza. Una multitud de meteoros brillantes brotaron repentinamente de la formación y se estrellaron contra el suelo sobre donde se encontraban los muertos vivientes. Una vez que su luz se apagó, los meteoros explotaron con un rugido ensordecedor y sacudieron la tierra. Por un breve momento pareció como si la lluvia de meteoros se hubiera detenido, pero luego un gigantesco trozo de roca caliente ardiente apareció en el cielo y gradualmente cayó a la superficie del planeta. Cuando se hizo contacto con el suelo, se encendió una cacofonía de explosiones, y me quedé ciego durante todo el evento. La temperatura extremadamente alta quemó la tierra y licuó la arena, con las partículas resultantes en el aire, reduciendo la visibilidad a 0 en el área inmediata. Kuk. El rango supera con creces lo que Michael es capaz de hacer, es mejor que no lo use a menos que sea necesario. Uriel seguía flotando detrás de mí mientras soportaba mi ataque de tos, e intenté quitar el polvo para inspeccionar el área. Kiyushi.
Ponta usó su cola para limpiar el polvo, pero ella todavía estornudaba varias veces y tuvo que usar sus patas para evitar que entrara en su nariz. Después de un tiempo, el polvo fue arrastrado por el viento y el campo de visión mejoró gradualmente. No había ni rastro de la horda no muerta, solo un enorme cráter reemplazando su lugar. Como era de esperar, ese poder. No había palabras para la devastación que acabo de desatar. Si la autoridad de los serafines Michael era capaz de cambiar la topografía, entonces la de Uriel era capaz de destruir por completo la topografía. Unos pocos muertos vivientes permanecieron en los márgenes del campo de batalla lleno de cicatrices. Solo un puñado de quimeras arañas lograron sobrevivir distorsión de rayo meteorito. Perdición del meteorito, mientras que todos los soldados no muertos habían sido aniquilados. No tenía sentido llevarlos de vuelta a la base trasera. Aunque fue un resultado impresionante, no pude ver al hombre con velo en ninguna parte. ¿Podría haber desaparecido junto con el resto de la horda de muertos vivientes? No creo que sea tan fácil de vencer, ¿verdad? Como era capaz de usar la magia de transferencia como yo, debió haber escapado en cualquier momento entre la activación y la ejecución de la autoridad. Si el Papa hubiera escapado con magia de transferencia, entonces nos encontraríamos en su fortaleza, la ciudad santa de Artus. Cuando el pensamiento cruzó mi mente, miré hacia el oeste, hacia la capital de Iruku. Sin embargo, los picos escarpados de la cordillera de Rooteos bloquearon mi vista e hicieron imposible ver la ciudad santa.